El cólico nefrítico o renal es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de cálculo en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto urinario cercano a la uretra. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Como usted ya lo ha escuchado, el tema de hoy es cólico nefrítico en diabéticos. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo. Él es nuestro diabetólogo de cabecera y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. De forma médica, ¿cómo podemos entender el término o la terminología cólico nefrítico? Sí, buenos días, gracias, ¿verdad?, por la invitación. Hablar de cólico nefrítico es hablar de un término que muchos pacientes pues a la misma vez que conocen, algunos desconocen. Solo ellos refieren un dolor a nivel lumbar que aparece de manera brusca. Cuando decimos cólico nos referimos a un dolor espasmódico que puede aparecer y desaparecer en instantes de tiempo. Es decir, puede haber minutos que lo tiene, puede haber minutos que aparece. Entonces a eso nos referimos cólico. Cuando nos referimos a nivel renal es porque el 70 al 90% de los cólicos o los dolores lumbares son debido a cálculos meramente en el riñón que pueden estar ubicados en cualquier área de la vía urinaria. Recordemos que en tiempos atrás hemos hablado de las vías urinarias como infecciones, pielonefritis y todos estos términos relacionados al riñón. Está formada la vía urinaria por el riñón, el uréter, lo que es la vejiga y parte de lo que tiene que ver la uretra, que es la salida de la orina. Entonces, si algún cálculo que se forma a nivel del riñón tiene un diámetro mayor que el de la vía urinaria, este puede quedar obstruyendo cualquier área de la vía urinaria y puede ocasionar dolor como primera medida. Lo segundo es que el cólico renal puede estar asociado también a procesos infecciosos que también generan dolor en esa área. Se habla bastante, y creo que usted lo mencionó ahorita, de la obstrucción de la vía urinaria. ¿Esto es una parte de la sintomatología o que desencadena estos cólicos? Sí, lo primerito que nosotros hacemos cuando observamos al paciente es la característica del dolor. Posteriormente tratamos el dolor y a medida que él mejora se le manda a hacer algún estudio, algún análisis como un examen general de orina, una radiografía o un ultrasonido para determinar si hay o no un cálculo, a qué nivel está y si está obstruyendo. Recordemos que una de las cosas importantes cuando aparece el cálculo y está obstruyendo, la orina no se elimina, sino que se va de manera retrógrada hacia atrás y puede provocar un aumento de líquido a nivel del riñón que se conoce como hidronefrosis. Y en pacientes diabéticos obviamente también se le puede aumentar lo que es la creatinina y simular que estuviera cursando con una insuficiencia renal aguda. Entonces es importante determinar si hay o no hay algún cálculo en esa área. Bien, vamos a hablar del diagnóstico posterior al siguiente reporte a través de nuestra línea directa. Bienvenidos, está al aire. Sí, buenos días. Mi nombre es Alfonso López. Quisiera que el doctor me pudiera dar una consultita, pues yo tengo ese mal desde varios meses atrás. Me da un dolor en el estómago, al lado del estómago, y una gastritis horrible con una, ¿cómo se llama eso? Flujo gástrico, ¿verdad? Entonces ese dolor más que todo me llega a la columna y se me extiende para las canillas. Flujo gástrico, dijo. Sí. Sí, que deje los datos entonces. Okay, perfecto, vamos a solicitarle por favor, muy amablemente, que nos regale sus nombres, sus apellidos y por supuesto el número telefónico para que usted sea acreedor de una consulta que el doctor Bravo va a obsequiarle y mejore así el estado de salud. Esto es uno de los casos, doctor. Sí, es importante determinar que cuando hablamos de cólico renal hablamos de un dolor a nivel lumbar. Pero algunas veces el dolor puede irradiarse a nivel de la ingle, puede irradiarse a nivel del testículo, en el caso de las mujeres puede irradiarse a nivel de los labios mayores. Entonces,
La irradiación del dolor nos puede orientar aún más el diagnóstico preciso de un cólico renal, porque en el caso de que el paciente llegue con el dolor, hay que identificar otro tipo de dolores que pueden estar relacionados ahí, como por ejemplo, en el caso de las mujeres, algún problema del ovario, alguna inflamación del mismo ovario que puede simular un dolor a nivel lumbar. Otro tipo de diagnóstico diferencial con las lumbalgias. Muchos pacientes aquejan dolor a nivel lumbar por la postura, pasar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, puede generar dolor y estaríamos sospechando o no en un cólico renal en este tipo de pacientes. Usted mencionó el término dolor, pero ¿qué cavidad tendría en este caso el ardor en las vías urinarias o puede pertenecer a otro tipo de patología? Exactamente. Cuando hablamos de dolor, hablamos de un síntoma que el paciente lo hace acudir a la consulta. Sí. Pero si ya tiene un tipo de ardor en vía urinaria, entonces estaríamos sospechando una infección de vías urinarias. Sí. Entonces, en el momento que el paciente llega con el dolor, le tratamos el dolor, pero le mandamos a hacer su examen general de orina y podemos determinar si ese ardor es como consecuencia de una infección de vías urinarias, porque pueden ir cursando las dos. Okay. Perfecto, tenemos una persona en la línea. Buenos días. Buenos días, sí, yo presento problemas de diabetes y no sé si este problema lumbar es relacionado cuando yo me molesto, ya me ha pasado 3 veces, que se me pega un dolor desde la parte del cerebelo hasta que culmina en la cuestión de la cadera y se me pega un dolor, me dura como unos 2-3 minutos y después desaparece, es un dolor intenso que me deja inmóvil. No sé si tiene alguna relación. Perfecto. En estos casos, cuando los pacientes refieren ese tipo de dolor y son diabéticos, tenemos que examinarlo exhaustivamente porque podemos encontrar que este paciente esté cursando con una lumbalgia, con un problema del nervio ciático, sí. Y algunas veces, como ella lo dice, el estrés puede ocasionar una alteración en las terminaciones nerviosas y ocasionar también dolor lumbar, ¿verdad? Y si a esto le agregamos que el paciente tiene años de padecer de diabetes, ya hay una alteración de las terminaciones nerviosas, entonces el estímulo no lo lleva bien como debe de ser, como anteriormente hablábamos de las neuropatías, que este es un daño que se puede ocasionar a nivel de las terminaciones nerviosas y puede afectar meramente también a nivel lumbar. Quiero abundar, doctor, en cuanto a si este cólico nos puede inmovilizar en algún momento. Exactamente, es un dolor en el que el paciente no está bien, cuando está sentado se siente incómodo, sí. No puede caminar, algunas veces pasa encamado, con algún movimiento sencillo causa mucho dolor. Sí, el paciente puede quedarse inmóvil en cualquier momento, pero en ese caso es hacer el diagnóstico, porque si estamos ante un evento de una afectación de la columna, ¿verdad? Que pueden haber algún disco ahí alterado, entonces eso puede ocasionar también un dolor lumbar que puede simular un cólico nefrítico, pero la diferencia está a la hora de la palpación, a la hora de la revisión, porque si nosotros revisamos a nivel de la columna y a ese nivel está el dolor, podríamos inmediatamente pensar de que es un problema de la columna, pero si palpamos a nivel de las fosas lumbares, donde mayormente están ubicados los riñones, podemos encontrar que se puede estar dirigido a un problema meramente nefrítico. El tipo de trabajo, la forma de alimentación, algún tipo de ejercicio mal ejecutado puede desencadenar esto. Esto puede desencadenarse, pero a nivel muscular o a nivel de la columna. Pero ya lo que se refiere al cólico nefrítico puede estar orientado más algunas veces a los alimentos, porque hablamos de que el 90% de los cólicos causados por litiasis o cálculos son por ácido úrico o por calcio. Entonces, si el paciente tiene una alta ingesta de alimentos que lleven ácido úrico, por ejemplo, pueden ser los mariscos, ¿verdad? Pueden ser las lonjas, sí. Todos los que son los embutidos, estos tienen altos contenidos de ácido úrico, entonces este paciente puede conllevar a la formación de ellos mismos y causar lo que se llama litiasis renal. Es decir, no es el comerlo de vez en cuando, sino el exceso como tal. Exactamente, exactamente. Y en pacientes diabéticos son de 3 a 4 veces la probabilidad de desarrollar aún más lo que es el cálculo renal. ¿Por qué? Si nosotros determinamos de que son ocasionados por tanto calcio como el ácido úrico, quizás el tratamiento va dirigido meramente al dolor en el momento, pero posteriormente con unos cambios de hábitos alimenticios, esto puede ocasionar aún más. En el diabético es más probable, ¿por qué? Porque en ello se da la formación igual que todos los pacientes, la formación de ácido úrico o de calcio a nivel del riñón, pero ellos tienen un enlentecimiento en el vaciamiento producto de las neuropatías diabéticas. Entonces, entre más años tiene de padecer de diabetes, más problemas tiene de la vejiga, y este paciente
le cuesta eliminar. Entonces los residuos que pueden quedar ahí pueden formar cálculo a nivel de la vejiga o a nivel renal. Hablemos en estos 2 minutos que nos resta del tratamiento. Es importante en el manejo, digamos, clínico, es decir, si el paciente llega y no tenemos algo que sea relacionado a algún proceso infeccioso, lo manejamos con antiespasmódicos, con líquidos intravenosos si es necesario. Lo segundo, orientarlo sobre la alimentación. En el caso de que los pacientes tengan obesidad, pues orientarlo a que bajen de peso, y algunos pacientes, por ejemplo, que tienen colesterol alto y triglicéridos también tienen que ver, entonces hay que darle tratamiento para ese tipo. Perfecto, pendientes entonces del tipo de síntoma que usted tenga para poder llegar a la clínica, al hospital y descartar, o de esa forma pues asegurar de que tiene este tipo de cólico y tratarlo a lo inmediato. Exactamente, eso es muy importante, porque algunas veces los pacientes toman cualquier tipo de analgésico, se mejora, pero posteriormente vuelve el dolor. Entonces es importante que el paciente acuda al médico que lo esté viendo o a la unidad donde le corresponda para tratar mediamente el dolor, porque eso puede complicarse aún más con una insuficiencia renal aguda. Doctor, cerramos acá este segmento. Muchísimas gracias por lo que usted hoy nos ha brindado como referencia para el mejoramiento de la salud de esa persona que padece de este cólico nefrítico. Atienda por favor su salud, no deje pasar esta enfermedad que puede desencadenar en problemas mayores. De inmediato pasamos con 2 mujeres guapísimas, ustedes verán quiénes son.